Hola, bienvenidos, bienvenidas a mi canal Una Correntina en Londres. En este video les voy a contar sobre algunas ayudas o benefits que existen en Reino Unido y cuánto dinero pueden obtener si son exitosos en la aplicación. Pero antes les invito a que se suscriban a mi canal y activen la campana de notificaciones que les avisa cuando hay un video nuevo. Universal Credit is a payment to help with your living cost. It's paid monthly or twice a month for some people in Scotland. Universal Credit es un beneficio que consiste en un pago para ayudar con los costos de vida. Se paga mensualmente o 2 veces al mes para algunas personas en Escocia. You may be able to get it if you are on a low income, out of work, or you cannot work. Pueden obtener este beneficio aquellas personas que, aunque estén trabajando, tengan bajos ingresos, si están desempleados, o aquellos que no pueden trabajar. El Standard Allowance sería el pago mínimo. Si es una persona single and under 25, soltero y menor de 25 años, se le paga la cantidad de 257 libras con 33 céntimos por mes. Single and 25 or over. Si es soltero y tiene 25 o más de 25 años, se le paga 324 libras con 84 céntimos. In a couple and you are both under 25. Si es una pareja y los dos son menores de 25 años, reciben 403 libras con 93 céntimos para ambos. In a couple and either of you are 25 or over, si están en pareja y cualquiera de los dos tienen 25 o más, reciben la cantidad de 509 libras con 91 céntimos. Además del Standard Allowance, se puede recibir una cantidad extra amounts, de acuerdo con sus circunstancias personales y familiares. Por ejemplo, si tienen hijos, for your first child, por su primer hijo, reciben un extra monthly amount, una cantidad por mes extra de 282,50 libras si nacieron antes del 6 de abril de 2017 y 237,08 libras si nacieron después del 6 de abril de 2017. For your second child and any other eligible children, por su segundo hijo o otros hijos que sean elegibles, 237 libras con 8 céntimos por hijo, per child. If you have a disabled or severely disabled child, si tienen un hijo que es discapacitado o severamente discapacitado, reciben la cantidad de 128 libras con 89 céntimos o 402 libras con 41 céntimos. Este sería para el caso de que es una discapacidad muy grave, muy severa. Y you need help with child care costs, o sea, si necesitas ayuda con el cuidado de los niños, pueden obtener hasta un 85% de los costos. Hasta 646 libras con 35 céntimos por un hijo y 1.108 libras con 4 céntimos por 2 o más hijos. Si la persona que aplica por Universal Credit tiene una discapacidad o una condición de salud, if you have a disability or health condition, how much you'll get. If you have limited capability for work and work-related activity, si tenés una limitada capacidad para trabajar o para trabajar en una determinada actividad,
se recibe la cantidad extra por mes de 343 libras con 63 céntimos. If you have limited capability for work and you started your health-related universal credit or employment and support allowance claim before 3 April 2017, si tiene una capacidad limitada para trabajar y ha empezado, digamos, a cobrar el Universal Credit o el Employment and Support Allowance, el ESA, si hizo su reclamo antes del 3 de abril de 2017, recibe la cantidad de 128 libras con 89 céntimos. Si la persona que está aplicando por el Universal Credit cuida de una persona severamente discapacitada y cuida de esa persona por al menos 35 horas a la semana y esa persona discapacitada recibe un beneficio referente a su discapacidad, relativo a su discapacidad, recibe la cantidad de extra de 163 libras con 73 céntimos. También en la persona que tiene Universal Credit puede obtener un dinero extra para pagar los costos, los gastos de vivienda. Pero eso ya va a depender también, la cantidad va a depender de la edad y de sus circunstancias. Child benefits. You get child benefit if you are responsible for bringing up a child who is under 16, under 20, if they stay in approved education or training. Es un beneficio que ayuda con los costos de crianza de hijos menores de 16 años y menores de 20 años en el caso que continúen estudiando. Only one person can get child benefit for a child, o sea, solamente uno de los padres puede aplicar. It's paid every 4 weeks and there is no limit to how many children you can claim for. Es un pago que se hace generalmente cada 4 semanas y no hay límite por la cantidad de hijos por las cuales se puede hacer la aplicación. What you'll get, ¿cuánto se puede obtener? Eldest or only child, o sea, por el hijo mayor o por hijo único, sería 21 libras con 15 céntimos weekly, o sea, por semana. Y additional children, por cada hijo extra, 14 libras per child, o sea, 14 libras por hijo. Personal Independence Payment, PIP. PIP can help with extra living costs if you have both a long-term physical or mental health condition or disability and difficulty doing certain everyday tasks or getting around because of your condition. Es decir, el PIP es un beneficio que ayuda con los gastos extras que puedan tener aquellas personas que son discapacitadas o que tienen una enfermedad física o mental, ya sea de nacimiento, crónica o de larga duración, y tienen dificultades con las actividades de la vida diaria y de movilidad. El PIP tiene 2 partes o 2 componentes. Uno es el Daily Living Part, if you need help with everyday tasks, si necesitas ayuda para hacer las actividades de la vida diaria. Y otra parte que es el de Mobility Part, if you need help with getting around, es decir, si es una persona que tiene problemas físicos o una persona que por su discapacidad intelectual está incapacitada para desplazarse por sí misma a diferentes lugares. En el PIP se van a pagar por estos 2 conceptos, el Daily Living Part y Mobility Part. En el Daily Living Part, que sería esa ayuda extra que se necesita para hacer las actividades de la vida diaria,
tenemos un lower weekly rate de 60 libras por semana y el higher weekly rate, que es 89 libras con 60 céntimos por semana. Este va a ser en el caso de que la persona tenga una discapacidad más grave. Si la discapacidad es más severa, recibirá una cantidad mayor. Y el componente de Mobility Par, el lower weekly rate sería de 23 libras con 70 céntimos y el higher weekly rate por semana, en los casos más graves, serían de 62 libras con 55 céntimos por semana. El Care Allowance, how it works. You could get £67.60 a week if you care for someone at least 35 hours a week and they get certain benefits. Es una ayuda económica que puede obtener la persona o el familiar, sería el cuidador, de una persona enferma o discapacitada que tiene el PIP y pasa al menos 35 horas por semana dedicadas a ese cuidado. You can choose to be paid weekly in advance or every 4 weeks. Lo normal es que este pago se haga cada 4 semanas y el pago es de 67 libras con 60 céntimos por semana. Les dejo los enlaces en la descripción del video. Si les gustó, regálenme un me gusta, compartan con sus amigos, comenten y nos vemos pronto. Bye bye.